Todo necesita finanzas, básicamente. Es algo que tú descubres estando en el business school. La carrera no es imposible, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en high school, yo miré esta película que se llama The Big Short. Y yo no entendía como que nada. Pero no, o sea, no es imposible. Con el tiempo, el knowledge va viniendo. Cuando yo postulé al business school, lo único que se me venía cuando decía business era como Wall Street. Bienvenidos a Degrees Overseas, donde nuestros exalumnos nos comparten sus experiencias estudiando en el extranjero. Hola, yo soy Alonso. Hoy estoy con Marcia, estudiante de la carrera de Finanzas en la Universidad de Georgetown. Me gustaría entender un poquito qué es estudiar finanzas, ya que has estado un tiempo estudiando allá. Bueno, finanzas es básicamente el estudio de los mercados capitales, de todo lo que es inversiones, y más que todo va con la inversión privada, o sea, los bancos y también lo que es el valor del dinero. ¿Y tú decidiste estudiar finanzas antes de entrar a Georgetown o ya dentro de la universidad fue que descubriste este campo? Yo cuando postulé quería hacer business, pero no estaba al tanto de cuáles eran los majors en Georgetown o cuál me iba a gustar más. Y en todo este año me di cuenta que, porque hay varios clubs, hay clubs de consultoría, de finanzas, y finanzas es algo que sí me gusta. Por ejemplo, todo lo que es el valor del dinero en el futuro, que lo pasa en el presente, lo de las inversiones, lo de los bancos. Entonces, es una carrera que fui descubriendo este primer año. ¿Y algún curso en especial también te motivó hacia esa carrera o fue solamente los clubes y lo que es un poquito fuera de clases? Una clase que sí me gustó demasiado fue accounting, que tal vez es algo muy irónico porque un montón de gente lo odia. Y yo también lo odié porque hasta tenía que quedar hasta tarde estudiando mucho, pero sí me gustó porque siento que es muy como mecánico y es algo que va mucho conmigo, con mi método de estudio, todo lo que es créditos, débitos, las fórmulas y hacer que todos tus tareas tengan balance, o sea, a mí me da satisfacción. Entonces, accounting también está muy relacionado con finanzas. Mucha gente en Georgetown, en el Business School, hace el double major de accounting y finanzas. Yo no lo voy a hacer, pero es lo más común del Business School en Georgetown. ¿Qué tiene que tener un alumno que va a estudiar finanzas como base? Piensas tú, o sea, si estuviese conversando con un alumno de último año de colegio, digamos, las mates, alguna otra cosa más que sugieras. Las matemáticas definitivamente. O sea, creo que finanzas es todo matemático. O sea, no es tan matemático de, por ejemplo, derivados, integrales, no, pero sí tienes que tener paciencia, ser bueno en números, pensar como rápido. Sí, muy lógico. Y también yo diría que tener paciencia porque vas a trabajar mucho con Excel y todo lo que son las tablas, son fórmulas y muchas veces no te va a cuadrar algo. Entonces tú tienes que de nuevo investigar qué has hecho mal y sí, demasiada paciencia también. Buenísimo, buenísimo. Bien, y ya yendo un poquito hacia el futuro, ¿dónde te ves tú trabajando? ¿Qué campos hay para alguien de finanzas? ¿Dónde se desarrollan alumnos de esta carrera? Bueno, Georgetown está en Washington, D.C., como tú sabes, y tenemos una cultura muy grande, lo que es prácticas y todo lo que para ya graduarnos y tener un trabajo. Y hay dos campos que son muy famosos en Georgetown, que son el de consultoría y lo que es investment banking. Entonces, por el momento, voy a iniciar mi segundo año, aún estoy investigando los dos. Estoy en un club de consultoría y sí, hasta ahora me ha gustado mucho, he tenido muy buenas experiencias ahí. Y también finanzas, esa es mi carrera, pero que yo creo que en el futuro me voy a ir primero por finanzas y también tal vez en el futuro consultoría, pero sí me gustaría hacer los dos en Estados Unidos. ¿Sientes que la visión de un alumno escolar un poquito más apasionada de lo que puede ser estudiar esas carreras cambia cuando ya estás allá en la cancha, con los cursos, viendo los clubes, los internships? ¿Sientes que ha cambiado un poquito tu visión de cómo estudiar esas carreras? Sí, yo creo que sí, porque cuando yo postulé al Business School, lo único que se me venía cuando decía business era como Wall Street. Pero no, es algo, o sea, sí existe la posibilidad de hacer investment banking, irte a Wall Street, pero finanzas es tan amplio, o sea, te puede ser el sector minero, el sector bancario, hay diferentes industrias. Por ejemplo, ahora está de moda lo que es la inteligencia artificial. Todo necesita finanzas, básicamente, y es algo que tú descubres estando en el business school. Y también otra cosa es que la carrera no es imposible, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en high school, yo miré esta película que se llama The Big Short,
que no sé, Brad Pitt, tipo, y yo veía la película y yo no entendía como que nada, o sea, como que entendía mitad de lo que hablaban porque usan muchos términos financieros y yo decía como que no entiendo cómo esta gente de Wall Street tipo entiende esto, yo no entiendo nada, pero no, o sea, no es imposible, como que poco a poco tú vas entendiendo que es un DCF, que es un LBO, todo eso, como que con el tiempo el knowledge va viniendo, o sea, no es imposible, como que sí se llega ahí. Buenísimo. ¿Y cómo es un día a día en tu vida, ¿no? Estando allá en la universidad, ¿qué cursos llevas? ¿Cómo manejas tu día? ¿Cómo es el balance? Bueno, yo sí me despierto temprano, o sea, yo todo depende de las personas, pero a mí me gusta despertar temprano, voy a desayunar y tengo morning classes, o sea, que un montón de gente me va a odiar porque varios están en contra de los 8 a.m.s, pero yo amo los 8 a.m.s, soy como leal a los 8 a.m.s y trato de tenerlo más pesado al inicio, o sea, este semestre pasado tuve contabilidad y el primer semestre tuve micro, entonces todo lo que es pesado en números lo llevo al inicio para que lo pueda como retener más y ya lo que es más chill en la tarde, porque yo, o sea, yo me conozco, en la tarde no funciono mucho, en la tarde estoy como más sleepy, entonces trato de dejarlo más liviano como para la tarde. Y ya de ahí en tarde, noche, o sea, tengo que ir a estudiar, me organizo, tal vez tengo actividades de los clubs, mi tiempo libre, voy al gimnasio, salgo con amigos, pero básicamente, o sea, si hay noches que son muy pesadas, también no te tengas que quedar estudiando mucho. ¿Y en qué organizaciones estás? ¿En qué clubs? Estoy en 2 clubs. Estoy en Georgetown Global Consulting, que es un club de consultoría, donde ayudamos a diferentes ONGs alrededor del mundo a, bueno, solucionar sus problemas. Este semestre pasado estuvimos trabajando con una ONG de Ghana y la verdad fue demasiado chévere porque yo no pensé que íbamos a interactuar cara a cara con la ONG, pero sí, o sea, hacíamos meetings todas las semanas con los directivos de la ONG, como recolectar los datos y crear diferentes modelos como para ayudarlos. Y de ahí estoy en también un investment club en Georgetown, que básicamente, bueno, el primer semestre fue como un training, porque varios clubs tienen trainings y ahí ya comienzas el club, que era todo lo que es accounting, basic y también una introduction of finance. Increíble. ¿Y los descubriste en las primeras semanas? ¿Fue por recomendación? ¿Cómo descubriste esos clubes? Bueno, Georgetown organiza lo que se llama el Gap Fair, que es básicamente una feria enorme donde todos los clubs están ahí. Y esto creo que es la segunda semana después de comenzar clases. Entonces tú vas y con tus amigos, así, stand por stand, todos te dan los folletos y tienes como 4 días para postular y es algo bien loco. También es algo en lo que me ayudó demasiado el college application process porque las aplicaciones a los clubs no es fácil. Yo pensé que sí iba a ser fácil como que ingresar a un club. No, o sea, no es... Para ingresar al club es como otro proceso. O sea, tienes que escribir 3 ensayos. ¿Ah, sí? Sí, para los clubs, como que ¿por qué te interesa esto? Así. Ah, yo pensé que te ingería, ¿no? No, no, no. O sea, hay clubs que sí, ponte clubs de running club, ¿no? Ok, Como que ya. para ir a correr, pero o sea, los que son pre-professional tienen 2 rounds, hasta 3 rounds de interviews para ingresar a los clubs. Ah, Bien loco, sí. increíble. O sea, no, sí. El primer semestre como que no me fue muy bien, varios me rechazaron, el segundo semestre ya fue más chill. ¿Y has tenido oportunidad de ya practicar algún internship? ¿O cómo estás viendo tu futuro en los internships? ¿Qué piensas hacer? O sea, hasta ahora he tenido 2 oportunidades. Una fue en Estados Unidos con Bain & Company, que es un consulting company. Pero básicamente en Atlanta tuvieron unos 3 días. Era como un networking event con varias personas de varias universidades. Y fue bien chévere porque conocí a personas de Vanderbilt, de Cornell, de varias universidades como en el East Coast y nos introdujeron a todo lo que es consultoría, conocer a gente mayor y también hicimos un proyecto con ellos, o sea, trabajamos en un proyecto, yo tenía mi grupo, éramos 5 alumnos de diferentes universidades y al final de todo hicimos una presentación, nos dieron feedback y la verdad es que sí fue chévere porque tú ves cómo es el ambiente, qué es lo que esperan de ti, las habilidades que necesitas, demasiado like PowerPoint, todo lo que es consulting skills.
Y acá en Perú también estoy ayudando a una microfinanciera como algo más. Este verano lo estoy haciendo. Y básicamente es todo lo que Excel y ver, investigar a qué compañías le están prestando los bonos y ver como que dar análisis y reportes a los muy superiores. Y ya es mucho más hands-on, o sea, si sientes que lo que has aprendido lo aplicas y puedes ver un poquito cómo funciona, o sea, estos internships te están sirviendo en como que confirmar que el finance es lo tuyo. ¿Cómo lo estás viendo por ahí? Sí, la verdad es que me están ayudando a confirmar que finance es lo mío y también te dan muchos skills que tal vez a la hora de estudiar no aprendes. Por ejemplo, Excel. Excel es algo que, bueno, en Georgetown hay una clase de Excel, pero es diferente, como que te dan nuevas funciones, como que cómo hacerlo más rápido, más efficient. Ves cómo las compañías hacen sus reportes, porque en el university te pueden enseñar una cosa, o en el club te pueden enseñar una cosa, pero una compañía es como Los formatos el de... lado formal, Claro. ¿no? Como que qué esperan tus superiores, como que todo clean para que ellos lo puedan leer y Claro, todo eso. claro. Sí. Había conversado con otras personas que también estudié entrevistando ese podcast, que los formatos de presentación suelen ser muy, muy estructurados, ¿no? Y cuéntame, algo que está sucediendo mucho ahorita en diferentes carreras que está, digamos, rompiendo con la forma tradicional de estas, es la inteligencia artificial. ¿Tú sientes que eso también está entrando en tu campo? ¿Lo estás viendo en tu futuro inmediato en los cursos? ¿O sientes que no va a interrumpir tu carrera, el AI? Yo siento que sí va a interrumpir, no sé si en un futuro cercano, pero definitivamente sí, porque finanzas es algo muy como mecánico, como te digo, son fórmulas y todo eso. Y yo siento que la inteligencia artificial podría ayudar en todo lo que es Excel, porque al final del día como que lo que más te demora a ti es Excel y estar segura de que todos los formatos estén bien, pero si pudiéramos tener la herramienta de la inteligencia artificial ayudar a hacer más eficiente todo, sería demasiado chévere porque obviamente la compañía en sí es más eficiente. Entonces, sí, yo creo que eso es lo que se viene en lo que es finanzas, pero igual está todo el knowledge, todo eso lo tienes que aprender. Obviamente puedes usar como diferentes herramientas para ayudarte a aprender más rápido, pero sí, creo que eso es todo. Sí, yo creo que van a haber bastantes cambios ahí con el AI, definitivamente, ¿no? Es algo medio que inminente. Y si te toca una clase de tech en el futuro, ¿cómo te sientes con eso? Programación y eso. Voy a tener una clase porque voy a hacer un double major que es medio STEM. Entonces, Operation Analytics es todo lo que es Data Analytics. Entonces, Eso ves a Business School. sí, es un major. Se llama OPEM en Okay. Georgetown. Y por el STEM, Extension, el OPT y todo eso, voy a hacer mi double major en eso. Entonces, sí, definitivamente va a ser como que fuera de mi área de confort, pero igual como que ya este primer año he aprendido que todo se puede si le metes como el tiempo para hacerlo. Y eso es para el OPT de 3 años. Sí, sí, porque finance, o sea, ahorita el Business School tiene finance, marketing, international business y open y accounting. Entonces, todos los demás son como un año nomás. O sea, te Claro. gradúas y tienes un año. Sí. Pero open es STEM, entonces puedes hacer hasta 3 años. Lo que se refiere ahorita Marcia sobre el OPT es que cuando uno estudia carreras en Estados Unidos de la rama de STEM, el permiso de trabajo al que uno después accede termina siendo de 3 años en vez del tradicional de 1 año, ¿no? Entonces muchas veces puede ser, digamos, importante o estratégico poder incluir alguna concentración o alguna segunda carrera en esta rama para así poder tener 3 años luego para poder poner en práctica sus estudios en Estados Unidos. Genial, me ha gustado mucho entender un poquito más qué finanzas y que te está yendo súper bien. No sé si tienes algún consejo para alguien que esté pensando en estudiar finanzas, qué debería poder hacer en su colegio, cómo investigar un poquito más sobre esa carrera, dónde poder leer o dónde poder inspirarse, que es un poquito más de esa carrera, ¿no? Bueno, yo lo que les aconsejaría es que no le tengan miedo a la carrera. Sé que hay varios estereotipos de la carrera, por ejemplo, Wall Street, o que es algo muy dominado por los hombres, pero la verdad es que eso ya no es cierto ahora. Hay un montón de mujeres en el Business School estudiando finanzas, al igual que yo. Y también Wall Street no es como lo único que es finanzas. Como ya dije antes, finanzas, o sea, todo el mundo necesita finanzas, en verdad. Tú estudias finanzas, te puedes ir a
por ejemplo, no sé, a Discord, a ayudar en el área financiera de Discord, o por ejemplo, Red Bull Racing, si te gusta Formula One, todas las compañías necesitan finanzas. Entonces, no solo te cierres a eso. Y si quieres investigar más sobre lo que es finanzas, yo la verdad recomendaría ver como que varios videos en YouTube de A Day in My Life Studying Finance. O sea, por lo menos eso es lo que yo hice. Entonces, la verdad es que sí me ayudó mucho a ver lo que los alumnos veían en su carrera. Y también, o sea, ver películas. Yo sé que no es como un tipo muy wow, pero en mi caso fue así como yo fui introducida a finanzas porque nadie en mi familia hace finanzas. Y me gustó y bueno, ahora lo estoy estudiando. Bueno, mil gracias por poderte tener acá el día de hoy. Creo que ha sido valiosísimo tu experiencia. El poder haber contado hoy con Marcia definitivamente añade bastante el poder conocer la carrera de finanzas. Espero que les haya gustado y espero vernos muy pronto en otra edición. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Sentir de que yo puedo ver una escena y ponerle música a esa escena, entender las emociones que están sucediendo en ese momento y yo poder responder a esas emociones con música, para mí eso era increíble.